Los principales del sedán alemán eran los motores aspirados con un volumen de 1,6 y 1,8. Son casi idénticos entre sí. El motor de 1,6 litros existe desde 1998, Opel Astra G, y fue modernizado 6 años después, y el de 1,8 litros desde 2003, Opel Vectra C. De esta forma existieron hasta 2012 a 2013, tiempo durante el cual solo sufrieron modificaciones menores para cumplir con la norma medioambiental Euro 5. No hay quejas sobre la calidad de las unidades de potencia, son muy fiables y bastante económicas, pueden recorrer fácilmente varios cientos de miles de kilómetros. Teniendo en cuenta la ausencia de compensadores hidráulicos en dichos motores, después de una carrera de 120 a 150 mil kilómetros, se recomienda verificar las holguras térmicas. Se pueden ajustar seleccionando pulsadores calibrados. En muchos casos, la vida útil de las juntas del intercambiador de calor es de unos 150 mil kilómetros, después de lo cual es necesario cambiarlas y es mejor evitar las fugas de aceite, de lo contrario no se puede evitar limpiar todo el sistema de refrigeración. Para aquellos que se dedican principalmente a la conducción suburbana, la vida útil de las juntas será mucho mayor. El termostato no es muy confiable y requiere reemplazo después de un promedio de 50 mil kilómetros. Su costo es de 70 pesos por el original. No cambiar el aceite y las bujías a tiempo puede provocar problemas con el embrague de cambio de fase y la bobina modular, respectivamente. Este último cuesta $110 o casi 40 veces más que una bujía. Para el motor más antiguo, el sistema de admisión tiene geometría variable. Mientras tanto, la potencia de los motores de 115 y 140 caballos para un coche tan grande como el Insignia es demasiado débil y la falta de versiones automáticas limitó las opciones. Además, la transmisión manual M32 de 6 velocidades de Opel no puede presumir de un alto nivel de fiabilidad. Para este modelo también se ofrecía una impresionante selección de motores turboalimentados, en particular un motor turbo de 1,6 litros a 16 LED con inyección distribuida, que dio paso en 2013 a un motor similar con inyección directa de combustible. Para el motor más antiguo se utilizaba una transmisión manual y para el nuevo se podía elegir entre una transmisión automática. La calidad de ambos dejaba mucho que desear. Por ejemplo, en un motor turbo antiguo, incluso durante el periodo de garantía de fábrica, el pistón del último cilindro podría colapsar fácilmente y la culata podría agrietarse bajo la influencia de altas temperaturas. El 1.6 City Turbo, que reemplazó al 1.6, conservó su tendencia a destruir el pistón y también adquirió una tendencia a estirar rápidamente la cadena de distribución. Todo esto se complementó con una rápida contaminación de la bomba de inyección y del sistema de combustible en su conjunto. Todo estuvo bien con el funcionamiento de la turbina. No es de extrañar que el motor del Opel Insignia durara menos de 2 años. Pero los compensadores hidráulicos para motores turboalimentados eliminaron la necesidad de ajustar manualmente las holguras térmicas. En el medio aparecía el Opel Insignia con un motor turbo a 14 net de 1,4 litros. Pero esta unidad de potencia no era más fiable que sus predecesores y seguía siendo prácticamente desconocida en el mercado ruso. El último pistón desmoronándose, la cadena de distribución todavía en garantía, una ventilación caprichosa del cárter, todos estos son problemas típicos del motor en cuestión. Entre los motores Insignia de 2.0 litros, no hay ninguno de aspiración natural. La base para ellos era el motor turbo de gasolina Z20 net de 2,0 litros, conocido del Opel Vectra C y del Saab 9A3. Gracias a la inyección directa y a una potente turbina Borg-Warner, el motor desarrollaba 220 o 250 caballos de fuerza, según la versión. El aceite original ofrecido por el fabricante con intervalos de cambio de aceite de 15.000 kilómetros simplemente apagaba el motor, el compresor y las válvulas solenoides. A menudo, después de 100.000 kilómetros, el motor tenía que ser acondicionado o simplemente desechado para ser reemplazado. Fue necesario cambiar la cadena de distribución y los equilibradores después de 150.000 kilómetros, y una bomba de inyección de combustible muy confiable no nos salvó de la rápida contaminación de los inyectores.
La mejor de las opciones de gasolina fue el motor turbo de 2,8 litros, que no tiene serios inconvenientes de rendimiento y no es muy inferior a sus homólogos más pequeños en términos de eficiencia de combustible. Este motor tenía una potencia de 260 caballos y, especialmente en el Insignia OPC de 2009, se aumentó a 325 caballos. Lo principal en el motor es cambiar la cadena de distribución de manera oportuna, cambiar el aceite de manera oportuna y evitar que el sistema de enfriamiento se deteriore. En este caso, el motor podrá funcionar 300.000 kilómetros sin reparación. Los motores de combustible pesado están representados por un motor diésel de 2,0 litros con varias opciones de potencia, 110 a 195 caballos. En este último caso, el motor tiene dos turbinas a la vez. El modelo se basa en el trabajo de los automovilistas italianos, pero la transición a un volumen de 2,0 litros afectó negativamente la fiabilidad de la central eléctrica. La presión reducida en el sistema de lubricación acelera el desgaste y el riesgo de agarrotamiento del motor y de falla del cigüeñal. A menudo, los propietarios de automóviles alemanes actualizaban de forma independiente el motor con un indicador de presión de aceite y cambiaban la válvula reductora de presión de la bomba de aceite. La situación de la fiabilidad mejoró solo después de la aparición del 2.0 CDTI, pero este importante acontecimiento para el modelo se produjo solo después del rediseño del coche de primera generación. Una gran rareza en Rusia es el Opel Insignia con motor diésel de 1,6 litros. Estos sedanes aparecieron en el país procedentes del mercado secundario europeo. El motor sufrió defectos de fábrica en la fabricación del tensor de cadena hidráulico, por lo que los problemas comenzaron ya después de 30.000 kilómetros. La destrucción de los tensores provocó la caída de la cadena y un daño casi garantizado al motor sin posibilidad de reparación. A mayor kilometraje, la cadena de distribución se estiraba con distorsión y graves consecuencias para el motor. La transmisión de sincronización está ubicada de manera muy inconveniente y para cambiarla primero es necesario desmontar la caja de cambios. Así, solo las unidades Opel Insignia de aspiración natural no tienen problemas, pero su grave inconveniente es la potencia insuficiente. En cuanto a los motores turbo combinados con una transmisión automática, cada uno de ellos puede causar muchos problemas a sus propietarios. Cabe señalar que algunos motores están adaptados a los estándares Euro 5, índices con la letra A, y otros a Euro 6, índices con la letra B. Para este último se utiliza adicionalmente la inyección de AdBlue. La manual de 6 velocidades M32 se ha convertido en el tipo básico de transmisión para motores de gasolina de aspiración natural y diésel de baja potencia. Su principal problema es el desgaste acelerado de los cojinetes de soporte, traseros, de los ejes accionados. El resultado es un zumbido o vibración en la palanca al acelerar o frenar. Los ingenieros pudieron solucionar los problemas solo con una versión actualizada de la transmisión, utilizada en los sedanes desde 2012. Para motores más potentes y un motor diésel 2.0 CDTI con una potencia de 120 caballos, se utiliza la mecánica F40. En general, se trata de una unidad fiable que permite no tener problemas durante mucho tiempo, pero los expertos recomiendan cambiar el aceite de la transmisión cada 50 kilómetros para alargar la vida útil de la transmisión manual. En total, se utilizaron 3 opciones de transmisión automática para el sedán. Para los motores turboalimentados de gasolina y diésel se utilizó una transmisión automática Aisin TF80SC con la denominación AF40 con 6 marchas, que resultó ser muy confiable. Siempre que cambie periódicamente el aceite a intervalos de 50.000 kilómetros, la transmisión durará mucho tiempo y sin problemas. Desde mediados de 2013, la transmisión ha sido reemplazada por una nueva transmisión automática 6T70, creada como resultado del trabajo conjunto de los ingenieros de General Motors y Ford. Se utilizó junto con motores de gasolina de 2.0 litros. La caja resultó ser un gran éxito, capaz de recorrer hasta 300.000 kilómetros. Al mismo tiempo, se ofreció una transmisión automática 6T45 para el motor turbo de 1.6 litros, y en 2015 se combinó con un motor diésel de 136 litros. Esta automática apareció en los coches de General Motors en 2007 y provocó muchas críticas.
Posteriormente, se modernizó 2 veces para aumentar la confiabilidad y en el Insignia aparecieron versiones mejoradas y menos problemáticas de la transmisión. En general, las transmisiones automáticas del sedán alemán, aunque no son ideales, son bastante adecuadas para su uso. Las berlinas más potentes tienen un chasis de tracción total con embrague multidisco Haldex. En particular, el Insignia OPC se ofreció a los compradores con tracción no alternativa en ambos ejes. En promedio, después de 30 a 40 mil kilómetros, el embrague requiere un cambio de aceite para evitar el desgaste prematuro y fallas de la bomba eléctrica y la ECU. La presencia de problemas puede indicarse por la aparición de un crujido durante los giros bruscos a velocidad mínima y ligeras sacudidas durante las aceleraciones bruscas. En los sedanes cargados producidos antes de finales del primer semestre de 2013, el embrague tenía firmware defectuoso, por lo que falló antes de lo esperado. Con un kilometraje de 150 a 200 mil, la bomba eléctrica requerirá un cambio de motor, ya que el desgaste severo de las escobillas también puede dañar el conmutador. En la parte delantera, el sedán utiliza un MC Person tradicional con una única palanca de forma triangular. Para la versión OPC, diseñada para conducción a alta velocidad, la suspensión ha sufrido modificaciones importantes, por ejemplo, el puntal del amortiguador no se mueve simultáneamente con el giro del puño. Este último está conectado a la cremallera y a la palanca mediante 2 pasadores. Como resultado, la diferencia radica en la parte inferior del brazo. Su suspensión hiperstrut se monta mediante casquillos en lugar de las tradicionales rótulas. Puedes comprarlos por separado, como el pivote superior, y hay bastantes análogos en el mercado en diferentes rangos de precios. En general, su nivel de confiabilidad suele ser bastante alto, permitiéndoles recorrer hasta 100.000 kilómetros. Si los amortiguadores estándar del automóvil eran pasivos, entonces, para los costosos niveles de equipamiento, se ofrecían como opción los amortiguadores FlexRide clasificados como activos. Es curioso que las varillas que se utilizan para ello sean de plástico y de metal, respectivamente. Los primeros no son muy fiables y en la mayoría de los casos no duran más de 50.000 kilómetros. Si lo desea, se pueden reemplazar con varillas metálicas, pero analógicas. Los casquillos de las varillas estabilizadoras también se desgastan rápidamente, pero al ser consumibles se venden en el mercado sin problemas. El problema de los amortiguadores FlexRide es la mala ubicación del cableado eléctrico, por lo que muchas veces después del invierno comienzan los problemas con su funcionamiento, lo que la electrónica señala activando el más severo de los modos existentes. En la mayoría de los casos, los cables se rompen cerca del bloqueo de la rueda trasera en el lado izquierdo. También es posible que se produzcan fugas en los amortiguadores después de 5 a 7 años de servicio. En algunos casos, se pueden reparar, mientras que un amortiguador nuevo cuesta en el mercado entre $500 y $550, dependiendo del eje. Para los amortiguadores pasivos, el precio es 3 veces más asequible, sin contar numerosos análogos con un precio aún más asequible. Como opción para la camioneta Insignia, están disponibles amortiguadores con distancia al suelo variable, cuyo coste en el mercado es aún mayor y asciende al menos a $600. En los modelos con tracción en el eje delantero, el trasero utiliza una suspensión de 4 brazos, mientras que las versiones con tracción total tienen 3 brazos, de los cuales el inferior tiene forma de letra H. La calidad de la suspensión es buena, se adapta fácilmente a las condiciones de la carretera y requiere reparación y sustitución de elementos individuales después de un recorrido de 100.000 kilómetros. Para el modelo se utilizó una amplia variedad de direcciones asistidas, desde hidráulica tradicional hasta accionamientos totalmente eléctricos. El margen de confiabilidad de las cremalleras de dirección es en promedio de unos 150.000 kilómetros y el servomotor hidráulico requiere menos atención. De hecho, los problemas solo pueden surgir con fugas de líquido hidráulico, cuyo cambio se recomienda cada 50.000 kilómetros. De lo contrario, pueden ocurrir problemas con el rendimiento de la bomba. La propia cremallera de dirección, que también se utiliza en otros vehículos Opel, se caracteriza por casos especiales de penetración de humedad, lo que provoca un fallo del sensor de par. Puede restaurar su funcionalidad limpiando y soldando los contactos.
En el Opel Insignia con tracción total y un kilometraje de 100.000 kilómetros o más, el problema puede ser el eje de transmisión, en particular la destrucción del cojinete transversal delantero. Un desequilibrio en su funcionamiento provoca un aumento de vibraciones e impactos en los rodamientos exteriores. El cardán generalmente se puede reparar, por lo que se puede evitar otra compra costosa.